José Iván, me estabas contando cómo llegaste a ser rector del Colegio del Peñol. Bueno, primero voy a la universidad y estudio un pregrado Ingeniería de Petróleos. Nada que ver con el cuento educativo, pero es bonita la anécdota porque escogí petróleos. El profesor mío de química de la del colegio, Calitze, muy recordado por mí, entonces le decía yo, Calitze, yo quiero estudiar alguna ingeniería, pero recomiéndame cuál. Y me dijo, estudia Ingeniería de Petróleos. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, porque es muy difícil. O sea, ese era solo el único referente que yo tenía. Bueno, entonces vamos a probar. Me han gustado los retos y efectivamente pues entré a la universidad y terminé bien Ingeniería de Petróleos, pero terminé en una época donde la violencia en el país era muy complicada, en los años 90, sí. Sumamente complicada la violencia y digamos el campo laboral estuvo muy cerrado. Laboré en algunas empresas del servicio petrolero, pero realmente muy poco tiempo. Y algún día llego yo al Peñol y un amigo, también ingeniero metalúrgico, me dice, José Iván, hay una vacante para trabajar matemáticas en el León 13, donde yo era egresado. Y él, listo, eso fue un miércoles y al lunes ya estaba vinculado trabajando como profesor de matemáticas e informática, ¿sí? Entonces ahí empecé, eso fue en el año 94. En el año 94 y luego en ese mismo año, a final del año, llegó una fundación universitaria que se hacían convenios con diferentes universidades del país y descentralizaban la educación superior allá al municipio. Entonces me nombraron a mí coordinador académico de esa fundación y hacíamos convenios con diferentes universidades del país y ahí teníamos en El Peñol, en Guatapé, en San Rafael, en San Vicente, en fin. Entonces esa zona del oriente se movía en ese tiempo Funori, hoy ya ha desaparecido el nombre como tal, y ahí empecé como coordinador académico, fue simultáneo ese proceso y ahí también empecé como profesor universitario también con ellos, trabajando algo de lógica de programación, de hipertextos y matemáticas también, que ha sido pues como mi fuerte. Luego en ese colegio donde era profesor, una coordinadora se jubila y entonces a mí me nombran coordinador pero coordinador encargado y entonces ahí empecé como coordinador encargado en el año 2002. Y ahí trabajaba pues con el rector de ese entonces, don Bernardo López, y hacíamos muy buen equipo de trabajo. Luego viene la Secretaría, o más bien el Ministerio de Educación Nacional, con las evaluaciones para ingreso pues a la escala, al magisterio, y bueno, entonces yo me presenté en ese tiempo para coordinador en propiedad, porque yo era coordinador encargado. Entonces me presenté para coordinador, me fue muy bien en las pruebas, ocupé el primer puesto, entonces tuve la oportunidad de quedarme ahí en el Peñol, ¿sí? Seguí y al año siguiente me presenté ya como rector, para rector en el nuevo concurso pues a nivel departamental, con la fortuna pues de que volví a quedar de primer puesto como rector. Entonces ya en el Peñol no había sitio, pues no había sino ese colegio, bueno, y los otros colegios tenían sus rectores, entonces me fui para el Carmen de Iboral. En el Carmen de Iboral, en una institución que en ese tiempo se llamaba Institución Educativa La Chapa. Durante mi estadía ya se inició pues el proceso para el cambio de nombre, hoy se llama Institución Educativa Campestre Nuevo Horizonte. Allá estuve 2 años y medio tal vez, se hizo creo yo que un buen trabajo allá en esa institución y regresé al municipio del Peñol, a la actual institución educativa Palmira, que es donde hoy estoy trabajando. Y cuéntenos cómo va el proceso educativo. Bueno, entonces, contándole todo esto, fíjate, yo he llegado a la educación por accidente, pero me he quedado por convicción, ¿sí? Yo he dicho que el día que no esté completamente feliz de desarrollar mi trabajo, pues ese día definitivamente renuncio. Es muy horrible, digamos, trabajar donde no disfrutes. Yo creo que ese es el peor que le puede pasar a uno, que uno no disfrute su trabajo. Sí. Dicen por ahí, haz lo que quieres y enseguida busca quien te pague por hacerlo, ¿sí? Y yo, si bien llegué por accidente a la educación, considero que me he quedado por convicción, ¿sí? Yo disfruto plenamente mi labor a diario. Y, digamos, he tenido la fortuna de tener un muy buen equipo de trabajo. Actualmente, pues allá en la institución son 13 educadores, son unos 260 estudiantes, la secretaria, la aseadora, las señoras del restaurante y los celadores. Conformamos un muy buen equipo de trabajo y hemos venido, digamos, desarrollando una serie de proyectos que han sido bien vistos pues por Secretaría de Educación y se han hecho algunos programas también. José Iván, pero ¿cómo ves la educación en Colombia? A ver, nosotros siempre decimos que las cosas cada vez son más complicadas, ¿sí? Pero si nosotros recordamos también en nuestra época también tuvimos nuestras propias dificultades. Yo pienso que lo importante es
que las instituciones educativas nos vamos adecuando al momento, ¿sí? En nuestro tiempo pues no teníamos tantos distractores, no había el Facebook, no había internet, en fin, la televisión había uno en el pueblo donde había que pagar para ir a ver televisión. Entonces digamos que ahora nos toca competir con muchísimas otras entretenimientos, con algunos otros distractores. Ahí la potencia de la educación tendrá que ser es cómo aprovechamos esos medios para poder lograr nuestro propio objetivo, ¿sí? Porque no podemos pretender sustraerlos a la tecnología, sustraerlos a esos ambientes. Ahora un estudiante hace 5 y 6 cosas simultáneamente, ¿sí? Habla contigo, chatea con otro, por celular con otro, va almorzando, ¿sí? Y digamos que en nuestra generación las cosas eran más lineales, ¿sí? Ahora la cosa es más hipertextual, entonces tenemos que tener unas nuevas habilidades para poder llegar a nuestros estudiantes. Yo creo que ahí es donde radica el secreto, y que las instituciones se tienen que acomodar, digamos, al contexto, al perfil que tenemos de los estudiantes para poder, digamos, que logremos un muy buen trabajo con ellos. Doctor, cuando volvamos al corte, vamos a seguir hablando de la parte educativa porque nos interesa mucho que la educación cambie en Colombia. Ahora volvemos.